Bienvenidos a la clase virtual correspondiente al módulo 1 de la materia Higiene y Seguridad Laboral 3, año 2020. Estamos observando la bibliografía o material básico. Recordemos que es de lectura obligatoria para poder aprobar la materia. Está compuesto por un par de capítulos de Creus y Mangosio y también un par de capítulos de Asphalt y Riesk. Cuando comenzamos a investigar un poco de la evolución histórica que tuvo la higiene y seguridad en el trabajo, lógicamente en los primeros inicios se remonta al trabajo por cuenta propia y el instinto natural de cuidarse y tratar de evitar salir lastimado. Así es como las personas fueron desarrollando, digamos, algunas técnicas y algunos cuidados y advertencias para no salir lastimado, particularmente no tener un accidente mayor, mientras que paralelamente algunos accidentes menores fueron siendo considerados como parte de los gajes del oficio y su importancia no se tenía en cuenta. Como disciplina, en la edad antigua, en la antigua Babilonia, en Egipto, empiezan a aparecer algunos códigos, no de higiene y seguridad, sino códigos legales en principio, pero donde ya se tienen en cuenta las responsabilidades, las obligaciones y los derechos de los trabajadores. De un modo muy elemental, es un primer inicio como para mencionar que cuando se empezó a hablar de leyes, ya se hablaba del trabajo incluido dentro de ellas, sin que estuviera tan claro el concepto de trabajo por cuenta y orden de otro, pero sí las responsabilidades que implicaba tener un trabajador o ser un trabajador. En la Edad Media ya existía un poco más estructurado todo lo que era el trabajo artesanal sobre todo, donde los dueños del capital pretendían sacar el mayor fruto de los artesanos que para ellos trabajaban sin tener en cuenta ningún tipo de medida de seguridad. Básicamente, la seguridad corría por cuenta del trabajador. En ese momento ya empezaron a aparecer algunas asociaciones de artesanos pidiendo algún tipo de condiciones laborales. Es para tener en cuenta en 1770 los antecedentes, como antecedente importante, el doctor Bernardo Ramazzini, que menciona ya, relacionado sobre todo con temas de toxicología, algunas enfermedades laborales que se podían producir por el trabajo. Ahora, verdaderamente se estructura esta disciplina como seguridad industrial a partir del momento de la revolución industrial. En aquel entonces, cuando va comenzando la edad moderna, empieza a aparecer, bueno, la máquina a vapor, la máquina movilizada que sacaba su energía del carbón, y las primeras máquinas se concentraban lógicamente en el trabajo que debían ejercer y de ningún modo tenían en cuenta los peligros tal como se hace hoy. Toda la carga del cuidado recaía sobre el trabajador. Básicamente, el enfoque en ese momento era que si un trabajador se accidentaba era porque no hacía las cosas como las debía haber hecho bien, por lo tanto era su propia responsabilidad. Bien, al poco tiempo comenzaron a aparecer algunos movimientos de trabajadores que pedían por algunas condiciones más dignas de trabajo, no solamente relacionadas a seguridad, sino condiciones en general, pero allí es donde empieza a estructurarse el estudio de el trabajo, sus riesgos, no solamente los beneficios. Vamos entonces a ver algunos de los conceptos básicos de trabajo y de salud. Cuando hablamos de condiciones laborales, básicamente las podemos dividir en lo que son las condiciones medioambientales, es decir, el ambiente donde se desarrolla el trabajo, las condiciones físicas,
en las cuales se realiza el trabajo, que tiene más que ver con el ambiente próximo al trabajo, las herramientas, las máquinas, el esfuerzo que hay que realizar, ese tipo de cosas, y las condiciones organizativas en las cuales se realiza el trabajo. Los términos que habitualmente se refieren a estas condiciones en general tienen que ver con el entorno físico del trabajo, que decíamos es lo que rodea el trabajo y son aquellas cosas como por ejemplo ruido, vibraciones, iluminación, las condiciones climáticas del puesto referidas a temperatura, humedad, exposición a radiaciones y digamos el espacio disponible para realizar el trabajo. Nos referimos también a contaminantes químicos y biológicos que también pueden ser mencionados como contaminantes algunos de los anteriores, pero los químicos y biológicos llevan un renglón aparte y que tiene que ver, en general cuando se habla de químicos, con sustancias inertes que pueden ser gases, polvos o algún vapor en suspensión, que son sustancias químicas, mientras que los agentes biológicos tienen que ver con la presencia de virus, bacterias, hongos en el ambiente y a veces se engloba también aquí adentro a la presencia de algún tipo de vector de alguna otra enfermedad, ¿sí? Insectos o roedores, lo que sea. La carga del trabajo también es un factor o una condición a tener en cuenta que tiene que ver con los esfuerzos, la carga física, el levantamiento de carga, la postura y los niveles de atención que requiere un trabajo en particular. La organización del trabajo, que también es una condición laboral, tiene que ver en cambio con lo que es la jornada de trabajo, los horarios, si son turnos rotativos, si es horario nocturno. El ritmo al cual se trabaja es muy particularmente importante si el ritmo lo puede fijar el propio trabajador o si hay una máquina, una línea de producción que le va fijando el ritmo, el nivel de automatización referido a si son repetitividad de tareas, ese tipo de cosas, la posibilidad del trabajador de utilizar sus capacidades intelectuales, si tiene contacto con otras personas, también tiene mucho que ver en la organización del trabajo el estilo de mando, es decir, si se le da participación en las decisiones que hacen a la calidad del trabajo, si se siente bien tratado, incluido dentro de la empresa, si es posible que se identifique con los valores de la empresa, qué valores sociales respeta la empresa, si son coherentes con los valores del propio individuo. Todo ese tipo de cosas hacen al bienestar no solamente físico, sino también psicológico, emocional o espiritual, dirían algunos del trabajador con respecto a su trabajo. Y finalmente hablamos también de condiciones de seguridad, que esto va dentro del ambiente industrial enfocado concretamente a los que son las máquinas, las herramientas, el lugar de trabajo, la forma en que se manipula, la cantidad que se manipula, la forma en que se transporta o no. Bueno, si hay equipos eléctricos, si hay equipos que presenten algún, no sé, vibraciones, si hay equipos que presenten algún tipo de riesgo especial. Todo esto que acabamos de mencionar es lo que se denomina en general condiciones del trabajo. Una palabra especial, cuando uno habla de trabajo, no solamente se está refiriendo a la labor que realiza un individuo, que en un concepto amplio trabajo sería eso, ¿sí? Las tareas que una persona realiza ya por cuenta propia o no, por gusto o por necesidad. Cuando en el ámbito de esta materia hablemos del trabajo, nos vamos a estar refiriendo al trabajo por cuenta y orden de un tercero, es decir, el trabajo que una persona realiza para un tercero, para otra persona, ¿sí? Bajo su supervisión directa o no, ¿sí? Pero que de algún modo
respetando condiciones que pone aquel que encomienda el trabajo. Ese que encomienda el trabajo tiene alguna responsabilidad sobre las condiciones en las cuales se va a realizar el trabajo, sobre los tiempos y los recursos con los cuales se va a realizar el trabajo, y el que lo realiza tiene responsabilidades también hacia quien lo contrató y hacia los resultados de su trabajo y las condiciones en las que lo realiza. Más adelante vamos a ir desmenuzando un poco esto que está bien aclarado en la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Vamos a hacer mención a esto también. La ley, el texto de la ley es de lectura obligatoria en esta y todas las materias relacionadas con la higiene y seguridad, y en particular los artículos que dicen obligaciones de empleados y empleadores también es necesario conocerlos.